Excelente. Bueno, como les dije, el día de hoy pues me van a tener a mí aquí enfrente. Perdónenme porque yo nunca he predicado. Es la primera vez que voy a predicar. He dado clases, tutorías, asesorías, casi todo de matemáticas relacionado. A veces aconsejo amigos, pero es muy diferente predicarle a una multitud a estar aconsejando, ¿no? Hoy, particularmente, vamos a hablar de un tema que se llama la cultura de lo sobrenatural. Vamos a hablar sobre el lugar seguro. ¿Qué es un lugar seguro? Y vamos a tratar sobre la vergüenza, de cómo el amor desplaza la vergüenza. En particular, me voy a centrar en un versículo, de los pocos versículos que les traigo, porque me basé más en un libro del cual yo he aprendido mucho. Es un libro cual a mí me ha ayudado en toda mi vida. Desde que lo leí, cada capítulo lo he aplicado de distinta manera. Claro, está basado en la Biblia, lo que escribieron ahí. Y a lo mejor tengo un modo distinto de platicarles o predicarles. Va a estar la dinámica diferente. No tengan miedo si quieren platicar, si quieren preguntar o algo. Pueden hacerlo. Pero pues sí, pues conmigo va a ser un poquito distinto, más que nada porque yo soy nuevo en esto, ¿no? El versículo en el cual me voy a centrar hoy dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, en Zacarías 4:6. Este versículo se centra en que uno no debe más que nada el enfoque que le vamos a dar hoy es que uno no avanza mucho cuando hacemos las cosas a la fuerza, cuando buscamos hacerlo dentro de nuestra propia carne, solucionar las cosas. Sí, podemos solucionar muchas cosas, hay cosas que tenemos a nuestro alcance, pero Dios más allá es el que soluciona nuestros problemas. Él debe ser nuestro sustento, Él debe de ser nuestro apoyo, a Él debemos de recurrir. Y nos basamos en este versículo porque hoy les voy a platicar una historia. No es literalmente de la Biblia, pero algo importante de esta historia es que dice: Jesús explicó que todas las cosas sobrenaturales que ocurrían por medio de Él fluían directamente de su íntima conexión con su Padre, y que esa conexión es lo que había venido a darnos mediante su muerte y resurrección. Yo les tengo una pregunta, no me la tienen que contestar, pero ¿cuántos de aquí han visto algo sobrenatural en su vida? ¿Cuántos de aquí han sentido la presencia de Dios en su vida? Me da gusto ver manos levantadas, y yo también he sentido a Dios, yo he visto su sobrenaturalidad. Y esto más que nada está centrado, ¿por qué? Porque somos seres sobrenaturales, somos seres espirituales, tienen una experiencia carnal. Entonces yo les tengo aquí una pregunta: si somos seres espirituales, sobrenaturales, tienen una experiencia carnal, ¿cuál debe de ser nuestra normalidad? ¿La sobrenaturalidad o la naturalidad? La sobrenaturalidad, ¿no? Uno debe de vivir sobrenaturalmente en esa tierra, uno debe de experimentar la presencia de Dios siempre. Y particularmente esta semana, por cuestiones personales, pues yo estuve buscando mucho a Dios, estuve orando bastante, practicando algo que a mí me enseñaron que se llama soaking, que es empaparse de la presencia del Espíritu de Dios. Y eso me hizo recordar muchas cosas de las que he aprendido, y particularmente en este versículo, en este capítulo que les voy a platicar hoy de este libro, trata sobre cómo solucionar los problemas desde la raíz, cómo atacar un problema, porque vamos a ver una historia de una iglesia donde en la cultura de la iglesia en general aquí es muy diferente, la verdad. Aquí manejamos las cosas con una libertad, con una facilidad increíble. Yo admiro mucho a mi papá en ese aspecto porque él viene de un concepto de la iglesia muy tradicionalista, y él ha avanzado muchísimo. Él ha rompido con muchos esquemas en ese aspecto. Y en este contexto de esta historia vamos a hablar de una iglesia, de la típica iglesia, donde si una joven de 17 años, 16 años no está casada, queda embarazada, ¿qué creen que pasa en la iglesia? Es la pestada de la iglesia. O incluso, no nada más es ese problema. O sea, si un matrimonio se rompe en una iglesia cristiana,
se divorciaron, puta, o sea, son lo peor, son pecadores, o qué está pasando entre ellos, ¿no? Que hubo fornicación, que hubo engaño, lo que sea, cualquier detalle es para que todos te miren, te sientes juzgado, te sientes atacado. Pero ¿qué no la iglesia es un lugar para sanar? ¿Qué no la iglesia es un lugar para encontrar a Dios, para aprender? Y entonces, ¿por qué entre los mismos cristianos nos atacamos? O sea, ¿cuál es la lógica en eso? Y a lo mejor es algo más cultural en México, pero ¿cuál es el problema? O sea, venimos, es como si fuéramos a un hospital y te criticaran por tener diabetes o gripa, lo que sea, o sea, cualquier enfermedad, cáncer. ¿Por qué te van a estar criticando por tener una enfermedad en un hospital? No deben de hacerlo, no deben de hacerlo. Y es lo mismo aquí, es lo mismo. Todos tenemos problemas, todos tenemos detalles. Yo tengo problemas, yo tengo detalles, no soy perfecto. Y los que ya me conocen de tiempo saben dónde flaqueo. Y antes sí me daba mucho miedo decirlo, ahorita no. Pero el punto es que todos tenemos detalles, todos tenemos detalles. Entonces, tú estás aquí por algo, tú estás aquí para solucionar un problema, porque tienes un problema, y vamos a buscar solucionar ese problema, ¿ok? Entonces, esta historia se remonta a una iglesia donde tienen un ministerio donde lo hacen por etapas. Pasas como el nivel 1, entonces luego vas al nivel 2, nivel 3, etcétera, etcétera. Van creciendo, ¿no? Es una escuela de ministerial, bíblica. Entonces, ahí lo que sucede es que normalmente los que están en primera etapa, cuando pasan a segunda etapa, ellos se hacen líderes de los de primera etapa. Cuando pasan de segunda a tercera, los de tercera se hacen cargo de los de segunda, etcétera, ¿no? Entonces ahí se va desarrollando un liderazgo. En este caso vamos a asociar ese liderazgo con el trabajo. Todos son líderes en el trabajo de alguna manera, y si no son líderes en el trabajo, son trabajadores, son líderes en su casa, son padres, son líderes de los hijos o fueron líderes de hijos. Y los jóvenes que están en la escuela pronto lo van a hacer, y tienen que lidiar también con hermanos y con amigos, y etcétera, ¿no? Y muchas veces nos toca aconsejar, nos toca ayudar. Entonces nadie está exento de esta plática, y si te sirve, espero que sea de mucho provecho. Entonces en esta escuela lo que sucede es que dos muchachos en el inter de verano, donde no estaban yendo a esa escuela bíblica, pasaron de primer año, segundo año, eran unas personas muy respetadas, y eran una parejita y quedaron embarazados. Entonces, como les digo, en la iglesia eso es así como ya eres el patito feo, y ni para dónde hacerte. Entonces ellos tenían mucho temor de esto, tenían mucho miedo. Entonces llega el líder de la iglesia y le dice al bueno, ¿no? Le dice: tenemos un problema. 2 estudiantes me han confesado que tuvieron sexo durante el verano. Entonces el líder le dice: pues, ¿qué va a hacer? O sea, tú estás a cargo de ese grupo, ¿qué vas a hacer con ellos? Entonces el otro líder le dice: bueno, si tener sexo fuese todo lo que ocurrió, no tendríamos un problema muy grande. Dejaron de hacerlo meses antes de empezar el curso y están verdaderamente arrepentidos. Creo que este chico, fue lo que me dijo este chico. Entonces el líder le dice: bueno, si se arrepintieron, pues ¿cuál es el problema? Entonces, pues el otro le dice: bueno, es que pues la muchacha está embarazada. Entonces ahí, como líderes, muchas veces uno no sabe qué hacer. Los padres no saben qué hacer con sus hijos. No hay un manual que dice: tú debes de crear a tu hijo de esta manera. Y además, o sea, existe el manual, no sirve. Cada hijo es distinto. Todos tenemos temperamentos distintos, personalidad distinta, carácter distinto. Mis papás tuvieron 3 hijos y los 3 no somos iguales, y nos crearon igual. Salimos productos totalmente distintos. A mí me pueden ver aquí muy platicador, puedo ser como que muy extrovertido a la hora de estar enfrente, pero porque me enseñaron a ser así. Yo en mi casa no hablo ni pío, o sea, no digo nada. Yo me siento en la mesa y nomás estoy: qué bien, sí, y aquí pues ya soy otra persona. No porque quiera ser otra persona, pero yo requiero de esta habilidad para platicar, para cantarles, para hablar con el público. Entonces
pues a mí de alguna manera me entrenaron a ser esa persona, ¿no? Pero yo cotidianamente, yo prefiero no estar hablando, yo prefiero ser una persona, soy amigable, sí puedo sacar plática, pero no soy así. Y luego ves a mi hermano y él parece súper introvertido cuando está en público, pero nomás le agarran poquita confianza y no le paran la boca. Hágame el favor, ¿qué hacemos con eso? O sea, ahí ya tienen dos monos diferentes y todavía tengo una hermana menor. ¿Sí? Entonces, ningún hijo es igual, ningún hijo es igual, ningún amigo va a ser igual, ningún trabajador va a ser igual. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar los problemas con distintos caracteres, con distintas personas? Entonces, el líder les dice, reunámonos con ellos y hablemos sobre esto. Lo ideal aquí es que, pues no les quiero leer el libro como tal, ya mejor, en ese caso, ustedes lo leen en su casa, pero lo central es que este hombre llega con ellos, los sienta y les dice, o sea, los ve muy nerviosos, imagínense, están entrando y dicen, ching, acabo de regar en la iglesia, o sea, todos les hacen feo a las parejas embarazadas, jóvenes sin casarse, porque es fornicación, y luego traer un bebé al mundo, no tengo ni trabajo. Entonces llega, se sienta y está nervioso el muchacho, y está todo temeroso, y la muchacha con el ceño fruncido, así con cara de funchi. Y, o sea, si uno tiene que trabajar con ese tipo de personas en el trabajo, en el área laboral, o sea, pues tratas como o una de dos, si la regaron, te voy a regañar y, ¿sabes qué? Tú mal hiciste esto, te vamos a sancionar de esto. Entonces uno cuando la ha regado, cuando uno se equivoca, ya va predispuesto, va con unas defensas muy altas. Llega y está, pues, o sea, busca, en vez de platicar, en vez de querer solucionar, uno está temeroso de lo que va a hacer. Yo me acuerdo que mi mamá decía, Héctorín, ven, y yo como que, ay, ándale, ¿por qué me está hablando en ese tono? ¿Qué hice? Y luego de repente, tráeme la ropa. Y yo como que, ay, no manches. O sea, ¿por qué me hablas con el mismo tono como cuando me regañas? O sea, no me asustes. Y entonces uno va predispuesto al regaño, uno va predispuesto al castigo, pero ¿usted cree que el castigo como tal nos va a dar, va a corregir ese carácter? Cuando usted se equivoca, cuando usted mete la pata, ¿Dios lo castiga como tal? No. Dios dio su único hijo para levantar ese castigo. Si no, todos ya hubiéramos muerto, o sea, ya no estuviéramos aquí. Y aquí es algo muy importante, él empieza a jugar un papel. Tenía el otro líder en la historia, él tenía el otro líder, el que estaba a cargo del grupo, entonces tenía que dar el ejemplo, pero aparte tenía los muchachos que pues metieron la pata y era otro ejemplo que iba a dar. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Y él llega y dice, bueno, me gustaría saber, primero les ofrece agua, los pone tranquilos, trata de relajar el ambiente y les dice, ¿cuál es el problema? Y el muchacho fue el primero en hablar y dice, pues que no, mi jefe te dijo, o sea, pues ya la regué, metí la pata. O sea, y después él le dice, pues sí, o sea, pero ¿cuál es el problema? Y el muchacho así como que, vela, ay, está panzona, ¿qué voy a hacer? Y él así, bueno, sí, o sea, la veo embarazada, pero pues, ¿cuál es el problema? Y se queda así el muchacho de, pues, creo que no estoy entendiendo la pregunta. Y el muchacho se queda pensando, y dice, pues, tuvimos relaciones sexuales en verano, pero pues ya dejamos de tener relaciones. Y le dice, ¿y qué hiciste con eso? No, pues me arrepentí a Dios. Y le dice, ¿y te sientes bien? ¿Y ya estás tranquilo? Y él, pues no, o sea, todavía pues tengo que sufrir consecuencias. Y le dice, bueno, o sea, si todavía estás temeroso, si todavía tienes que sufrir consecuencias, ¿cuál es el problema? Digo, por algo tienes miedo. Y le dice, bueno, pues es que viene un bebé, o sea, ¿qué voy a hacer? Él dice, no. El bebé es un fruto. El bebé es una consecuencia de lo que pasó. ¿Cuál es el problema?
Entonces, nosotros muchas veces tenemos problemas en nuestra vida, tenemos problemas que ya sea, como les digo, en cualquier área. Eso también lo pueden aplicar para ustedes mismos. O sea, yo me pongo a pensar, un típico problema juvenil es de que quieren tener pareja y yo me acuerdo que en mi casa pues no me dejan tener pareja y yo era así de ¿por qué no me dejan? O sea, uno tiene como esa necesidad o ese sentimiento de hacer clic con alguien. Y digo, o sea, mis papás sí me explicaron que no querían que al rato dejara a una muchacha embarazada y al rato tuviera un hijo a una temprana edad, que todavía tenía mucho que vivir, etc. Pero pues eran estrictos, entonces de alguna manera lo entendí, pero al mismo tiempo también existía como esa necesidad, ¿no? Entonces, ahí yo me pregunto, ahora que reflexiono hacia atrás, ¿no? O sea, ¿por qué tengo esa necesidad? ¿Cuál es el problema? Entonces, todos tenemos ese tipo de problemas. En mi caso, mi problema no es necesariamente querer amar a alguien y demostrar afecto, tomarse de la mano, lo que sea. Es más allá de eso. Entonces, uno tiene que analizar, tiene que ponerse a pensar. ¿Y cuál es el problema? Y si se fijan en esta historia, el sujeto que está haciendo las preguntas, realmente es todo lo que hace en esas conversaciones, es hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Pero ¿qué les dije en un principio? No es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. ¿Sí? No dice así textualmente, pero eso es lo que dice. O sea, uno tiene que arreglar los problemas con el Espíritu de Dios, con Dios enfrente. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a guiar. Entonces, tú hoy vienes con un problema y yo te pregunto, no me lo digas, pero ahí pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el problema? El problema es ese problema que estás pensando. ¿Cuál es el problema? Entonces, en la historia, le empieza a hacer preguntas y dice, bueno, mi problema fue que me quedé hasta las 2 de la mañana en su casa. Y él le dice, pues, ¿cuál es el problema? El problema no es que te hayas quedado a las 2 de la mañana. No, pero estaba a las 2 de la mañana ahí y pues una cosa llevó a otra. Y bueno, no. Pero, ¿por qué se incitó? O sea, ¿tú no quisiste parar? O sea, si ya sabes que en esa escuela de lo sobrenatural está mal, ¿por qué no dijiste está mal, no quiero? Y él le dijo, no, sí, pero ella tampoco quería parar y me sentía mal cuando se enojaba porque no paraba, porque paraba. Y dice, ok, entonces tú tienes un problema cuando la gente se enoja contigo, ¿no te gusta que la gente se enoje contigo? Entonces ahí él empieza a indagar. Aquí la clave es son varias, pero una de ellas es que hay que hacer las preguntas correctas. Entonces ahí, ese fue el clip. Él tenía un problema, que él no le gustaba que se enojaran las personas con él. Cuando alguien se enojaba con él cedía automáticamente. Entonces empiezan a narrar en la historia que él tenía ese problema, porque en su casa, en cuanto su papá se enojaba o su mamá se enojaba, le iba a ir en feria. Entonces él era automáticamente ceder. Va con la novia y se enoja y él tiene el mismo comportamiento otra vez, cede. Luego empiezan a analizar a la muchacha, que ella llegó más cerrada, pues no quería hablar. Le preguntaban, ¿cuál era el problema? Y decía, no sé, porque ya había visto el proceso con el muchacho, o sea, y nada tonta la muchacha, ya sabe de qué se trata y dice, aquí no me van a mover. Entonces ahí se da cuenta el autor que la muchacha era un muro, literalmente. Tenía muchas barreras en su interior. Entonces fue ir quitando muro tras muro tras muro. Y como les digo, todas las personas somos distintas. En este caso el muchacho cedió y luego la muchacha no quería ceder. Pero al final lo logró con las preguntas correctas. De hecho, una de las cosas más importantes de esto es que uno tiene que pedirle a Dios que te ayude
a desarmar esas barreras, que te ayude a hacer las preguntas correctas. Porque acuérdense, a final de cuentas, uno no puede solucionar la vida. Uno no tiene el poder para solucionar cualquier cosa. Tú vienes aquí con una necesidad y quiero que cierres tus ojos tantito, ciérralos. Y pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el problema? Analiza, ¿cuál es el problema? Y esto se trata de hacerlo con amabilidad, porque también es tu corazón, es tu espíritu, no abres los ojos. Y pregúntate, ¿cuál es el problema? En este caso, ¿qué muros estás trabajando tú? ¿Qué cosas pasaste? ¿Qué cosas sufriste? Que no quieres ver más allá de eso. ¿Cuál es el problema? Puedes abrir tus ojos y espero que hayas analizado un poquito más cuál es el problema del problema que traes hoy, porque todos tenemos problemas. Lo voy a volver a repetir muchas veces, todos tenemos problemas. Nadie está exento. Por más que nos esté viendo de la nada, algo se nos va a atorar. Y en este caso, una de las cosas más importantes, permítanme tantito, es que después de que bajan esas barreras, el autor les pregunta, ¿quién se ha visto afectado por estos problemas que tienen cada uno de los dos? Entonces le hace una analogía, es como si hubieran entrado a una habitación con un enorme bote de pintura para después tirarlo. Hay pintura por todas partes y a quién han salpicado de esta pintura. En este caso, yo, en mi experiencia, yo he visto cómo mis acciones de alguna manera afectan tanto a mis amigos como a mis papás y a mis hermanos. Yo he visto cómo, a todas las personas que te quieren pueden sentir cómo te sientes, pueden percibir, esa es la palabra correcta, perciben lo que tienes. Y si tu problema es con alguna persona, estás afectando no solamente a esa persona, estás afectando a todas las personas que están rodeadas de esa persona. Es una cadena. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que, problema mío. Por ejemplo, me acuerdo que cuando trabajaba en el cine, yo tenía muchos miedos, tenía muchas inseguridades. Entonces, una de las maneras en las que yo me escapaba de alguna manera era fumando marihuana. Entonces, me acuerdo que una vez dejé el celular, no era el celular, creo que en ese entonces nomás era así como para conectarme a internet. Dejé vamos a decir que es el celular. Dejé el celular en el carro, y me acuerdo que me fui a trabajar. Y de la nada llega mi mamá al cine y me volteé a ver. Y así, como pues, ¿qué trae, no? Y están haciendo fila para entrar al cine. Y mi papá llega bien contento, pidiendo, no, pues que quiero unos palomitos, fulana de tal, quiero la soda tal, y quiero unos nachos y un hot dog, y haciendo su pedido grande, ¿no? Y mi mamá nomás se ve. Y yo así como que, pues se pelearon, yo creo. Dije, no, pero mi papá no viene enojado. Entonces, de la nada, mi papá se va con todas las cosas, y mi mamá está agarrando unas y no nos dice, cuando salgas, no quiero que te vayas a ningún lado, vas para la casa. Y yo, pues, ¿qué pasó? Lo que había pasado, pues, dejé el celular en el carro y pues mis papás son muy de que dejan algo y se ponen a revisar. Entonces le dieron mis mensajes y me acuerdo que creo que un compañero de la escuela me vendió marihuana y me dijo, oye, ¿no quieres más? Y creo que, no me acuerdo si le dije que sí o que no me acuerdo la verdad. Pero el punto es que mi mamá se enteró, pues, y puta, cuando me subí al carro era así de, y iba todo nervioso, y mi papá no sabía, y mi papá me había recogido y todo, porque fue cuando salieron del cine, y mi mamá me dice, a ver, Héctor, quiero que le digas a tu papá lo que hiciste. Y yo, la situación que me pone, y, el punto es que al final, pues le dije a mi papá también se me armó ahí, pero digo, uno no es padre, no sabe cómo manejar las cosas, uno va aprendiendo, uno va entendiendo, y digo, sí hice mal, ¿no? No son las maneras de solucionar mis problemas, solo era un escape, y de hecho yo traje una frase
que me gustó mucho, porque aparte que va dirigido más a los papás, esta clase en sí le ayuda yo creo que más a los papás, pero si tú lo quieres aplicar para ti mismo, para tus adentros, está muy padre. Y dice, si tu hijo no se abre contigo, es porque en vez de empatizar y aconsejar, es regañado y criticado. Una de las cosas que mi papá menciona mucho es que todos los problemas de los hijos vienen de los padres, lamentablemente. Y en este caso, pues yo no les voy a mentir, yo para platicarle las cosas a mis papás, yo sufro mucho. O sea, porque en sí casi todos mis problemas han sido en torno a mi sexualidad. Y para mí abrirme yo me acuerdo que a los 11 años yo le dije a mis papás, ¿saben qué? Yo soy bisexual. Y fue porque me dijo el líder de jóvenes que tenía que decirles. Y yo porque yo estaba enamorado de mi mejor amigo, algo así, no me acuerdo qué. Pero en ese entonces mi mamá dijo, no me acuerdo bien qué me dijeron, mi papá creo que lo tomó como que era una etapa, lloraron por mí para que Dios me sanara y quién sabe qué tanta cosa. Y me pusieron a transcribir y me acuerdo que mi mamá llegaba y me decía, o sea, fíjense la manera, porque digo que también, que valiente es mi madre para preguntarme sin saber manejarlo. Me decía, hijo, ¿cómo vas con el asunto? Y yo, ¿cuál asunto? O sea, pues es que también los papás tienen miedo. Es que ya no era el asunto de mi sexualidad, era el asunto. Y yo me acuerdo que al principio, a mí me caía gordo, yo quería que le hablara las cosas por como eran, pero yo también tenía miedo de expresarme. Y mi papá por mucho tiempo lo ignoró, y mi madre, pero era, no sé, como una vez cada 3 meses que llegaba y me decía, ¿cómo vas con el asunto? Y yo, pues he orado y he transcrito, como me dijeron, porque pues de alguna manera eso me ahogaba. Mi mayor problema ahí no era como tal el abrirme con mis padres. Si buscamos cuál es el problema, responder la pregunta de cuál es el problema, mi mayor problema con mis padres no era platicarles. Mi problema es que yo tenía mucho miedo de lo que decían en la iglesia, en esa iglesia que íbamos. Para ellos el homosexual o el bisexual se iba a morir y era un pecador, era un arrastrado y a ver cómo le hacía. Y yo estaba lleno de esas ideas. Entonces yo me acuerdo que yo le lloraba a Dios, cámbiame, sáname. Y yo sufría. Y todavía saber que mi papá era copastor y escucharlo en la casa, cómo se expresaba, a mí eso me generaba mucho miedo. Yo me acuerdo que una vez mi papá me dijo, es que a mí los homosexuales me dan asco. Y yo así de, pues yo también te doy asco. O sea, no se lo dije, pero eso fue lo que pensé. Pero es que tampoco sabía ser papá. Entonces, ahí mi problema es que yo, para abrirme con mis papás, tenía que vencer el miedo a ser criticado y regañado. O sea, yo tenía muchísimo temor de abrirme con mis padres. Y todavía a veces me cuesta, ¿no? Ahí tendría que preguntarle a mi mamá que cómo sufro. Porque yo, o sea, normalmente cuando tengo un problema, yo me lo guardo. Yo me ahogo en él, busco a Dios, busco cómo solucionarlo, pero yo me ahogo en él, o sea, yo solito, y ahí voy. Pero eso no se trata de ahogarse solos, y todos tenemos problemas, y todos nos podemos ahogar. Solos no tenemos fuerzas, uno solo no puede. Y ahí es donde yo te quiero invitar a que reflexiones. En esa historia, una de las maneras en que solucionan el problema, por decirlo, es haciendo preguntas, pero con amor. El amor desplaza la vergüenza. Esa vergüenza que uno siente cuando hizo algo mal, cuando se equivocó, solo la podemos quitar con amor. Yo te pregunto a ti, con tus empleados, trabajadores, la gente que lideras, tus hijos, tú llegas y si saca un típico ejemplo, llega con un 5 de la escuela. ¿Tú qué le dices a tu hijo? A ver, a mí no me vengas con esas cosas, carachante. O a ver, hijo, ¿por qué estás batallando? O sea, digo, no con ese tono de voz, uno tiene que practicar.
tiene que buscar la manera de solucionar también esos problemas culturales que tenemos. Muchos queremos gritar, queremos alzar la voz, queremos jalonear, tirar, hacer y deshacer. Entonces ahí yo me pregunto, ¿cuál es la manera correcta de preguntarle? Cuando yo tengo un hijo, ¿cómo le voy a preguntar por qué sacó esa calificación? Pero tú ponte a pensar, tu hijo está sacando malas calificaciones porque no le echa ganas. ¿Quién le enseñó a no echarle ganas? Ok, no le echa ganas, supongamos que no le echa ganas. ¿Es porque se queda jugando? ¿Es porque no pone atención en clase? La pregunta ahora es, ¿por qué no está poniendo atención en clase? ¿Por qué está jugando en las tardes y no está haciendo la tarea? Bueno, ok, le gusta el juego, vamos a decir que juega videojuegos, le gusta el videojuego, pero ¿por qué no está atendiendo sus responsabilidades? Y ahí viene otra pregunta, si los papás normalmente son los que causan esos problemas con los hijos, ¿le estás dando la suficiente atención a tu hijo? Ahora, cuando confrontes a tu hijo, vas a llegar y le vas a decir, oye, tenemos que platicar, pero pues quiero saber por qué te está yendo mal en la escuela. Quiero saber por qué te está pasando esto. Y preguntando. Y a lo mejor tu hijo se siente apenado, pero acuérdense, el amor desplaza la vergüenza. Si uno hace las preguntas correctas, el hijo se va a abrir. Igual con un trabajador. Si el trabajador está teniendo un problema, o sea, ahí puede variar más, ¿no? Pero me imagino que, aprovechando que varios aquí trabajan en mayorista, si yo fuera un líder de mayorista y tengo varios a cargo y uno no está haciendo lo que debe, está más en el celular, por decir algo, entonces, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás más en el celular? Puede ser desde que se aburra, puede ser, o sea, si se está aburriendo significa que el área no está funcionando para él, que a lo mejor él tiene otras habilidades o ella tiene otras habilidades donde va a funcionar mejor. Pero también existe la posibilidad de que haya tenido una ruptura amorosa o que tenga un problema en casa y está muy al pendiente. Entonces la persona pues ya no está en todas sus capacidades trabajando. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Digo, en este caso yo no soy una persona que trata con trabajadores, pero existen formas de ver los problemas y buscar la manera de solucionarlos. A lo mejor hay que apoyar a esa persona y uno tiene que actuar en amor. Si regañamos, si criticamos, no vamos a llegar a ningún lado, solo vamos a levantar más defensas. Nada más quiero que reflexiones. ¿Estás criticando? ¿Estás regañando? ¿O estás hablando con amor? ¿Estás aconsejando? ¿Estás empatizando con la otra persona por sus problemas? Porque todos tenemos distintos problemas. Una de las cosas que dice aquí es que ese lugar, una de las cosas que más ha propiciado el hablar con amor a la gente es la libertad. Cuando una persona ve sus opciones, cuando una persona siente su libertad, esa persona se va a abrir más y va a poder expresarse. Obviamente, si tienes reglas en tu casa, si tienes reglas en el trabajo, hay limitaciones, pero hay que ser claros y hay que hacerlo con amor para desplazar esa vergüenza y esas defensas. Entonces, en este momento, yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos y le preguntes a Dios: Dios, ¿he hecho lo correcto? Dios, he desplazado esa vergüenza, esas barreras con amor. Y yo te voy a pedir que le digas: Dios, enséñame a desplazar la vergüenza con amor. Dile: Dios, di conmigo: Dios, ayúdame a desplazar la vergüenza con amor. Enséñame, muéstrame tus técnicas, tus métodos para poder romper con esas barreras. Y en este momento quiero que reflexiones y pienses en tus problemas, que pienses
en mi problema que tienes actualmente. Puede ser mi problema, como mencioné, con mi hijo, puede ser el problema en el trabajo. La pregunta es, ¿por qué existe ese problema? ¿Por qué existen esas reacciones? ¿Por qué está sucediendo eso? Dile: Dios, muéstrame las respuestas, háblame. Y yo te voy a pedir que ahí con los ojos cerrados levante las manos o las pongas al frente y le digas: Dios, aquí estoy, háblame, lléname de tu amor, lléname de tu paz, dime cómo manejar las cosas. Y quiero que te quedes ahí. Voy a pedir a Julio que pase enfrente con la guitarra, por favor. Quédate ahí y dile a Dios, platícale tu problema, platícale. Dile tu necesidad y dile que te hable, dile que te muestre, dile: quiero escuchar tu voz. En este momento te voy a pedir que le digas: Dios, sensibiliza mi corazón, sensibiliza mis sentidos espirituales, mis ojos, mis manos, mis oídos. Háblanos, háblanos. Y quiero que en este momento reflexiones y le digas a Dios: aquí estoy, aquí estoy. Y este es un momento para ti con Dios. Este es un momento para ti. Vamos a hacer algo que a mí me gusta practicar, que yo le llamo desempapamiento, esta traducción. Quédate con los ojos cerrados. Y quiero que escuchen la música, no quiero que canten. Quiero que se queden ahí y que digan: Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Quiero ser un instrumento de tu amor. Quiero que me muestres camino. Quiero que me uses. Quiero ser ese medio. Quiero hacer las cosas bien. Y perdóname por las cosas que he hecho mal. Perdóname por todo aquello en lo que me he equivocado, pero aquí estoy. Aquí estoy en este hospital tuyo para aprender más de ti, para sanar, para reconocer que soy tu hijo y que yo no soy un hijo de tinieblas, sino un hijo de luz, un príncipe o una princesa de tu amor. Porque me hiciste tu hijo. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy para cambiar las cosas. Aquí estoy para aprender y escucharte. Aquí estoy. Y quiero que nada más escuches. Habla con Él, habla con Él. Y si recuerdan, una de las cosas, el medio para bajar lo sobrenatural que dije al principio, es nuestra conexión íntima con Dios, con el Hijo de Dios. Es la manera de traer lo sobrenatural a tu corazón, a tu vida. Entonces busca esa conexión, desarrolla esa conexión con Dios. Estás en tu momento para restaurar todo eso, restaurar tu conexión con Dios. Abre tus sentidos. Dios, ven aquí, trata con cada uno de nosotros. Háblanos. Que tu espíritu empape cada una de las personas que están aquí. Que tu espíritu sea el que cambie el ambiente. Queremos sentir tu presencia como agua pesada en este lugar. Que cada uno de nuestros corazones esté siendo tocado por nosotros, por ti y hacia nosotros. Queremos escucharte, queremos sentirte, queremos olerte, queremos palparte.
Ven a este lugar, toca nuestro corazón. Dile: Dios, toca mi corazón. Dios, toca mi corazón. Dilo: Dios, toca mi corazón. Háblame. Aquí estoy. Soy tu hijo. No me dejes solo. Aquí estoy. Y nada más quiero que escuches la canción. De tu paz, tormenta cesará al oír tu llamada. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Este es un momento para recordar que cualquier cosa que nos esté haciendo ruido, que creamos que es oscuridad, Dios la desplaza con el mismo amor, con su gloria, con su gozo, con su paz. Y dile ahí a Dios que tú quieres sentir todo eso. Yo te voy a pedir: habla, habla, dilo en voz alta. La palabra tiene poder. Ahí en tu lugar empieza a decirle: Dios, aquí estoy. Díselo, díselo, platica con Él, ora. Quiero escuchar tu voz, que aunque sea con un murmullo, quiero escucharte hablar. Porque esto es algo entre tú y Él. Así que ahí estás en el público. Está bien, pero habla, habla. Que sea una plática entre tú y Dios. Suelta ese temor por la conexión que tienes con Dios. Desarróllala, habla con Él. Quiero escucharte, porque de aquí no nos vamos sin practicar lo que aprendemos, y es atacar los problemas, atacarlos con amor, desarrollando esa conexión, haciendo las preguntas correctas. Así que ponte a preguntarle a Dios que cuál es el problema real. Pregúntase, dile: Dios, aquí estoy, dime cuál es el problema que tengo. Quiero que me lo digas tú también. No quiero cegarme a ningún problema. No quiero estar ciego ante las cosas por mi perspectiva. Quiero tener tu perspectiva. ¿Cuál es el problema? Díselo, habla con Él. Habla con Él. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Oh
Ahí en tu lugar, levántale tus manos a Dios y dile: aquí estoy, Señor, para aprender más de ti. Aquí estoy para practicar lo que aprendo contigo. Aquí estoy para cambiar mi corazón. Aquí estoy para transformar. Aquí estoy para sanar. Aquí estoy para salir de aquí como una persona nueva. Aquí estoy para buscar más de ti, más de tu amor, más de tu gloria, de tu misericordia, de tu paz, de todo lo que tú tienes. Porque yo no quiero actuar, dile, yo no quiero actuar en la naturalidad, en lo normal. Yo quiero actuar en lo sobrenatural. Que lo que esté en mi entorno sea sobrenatural. Que lo que esté en mi entorno sea tu presencia. Que la gente vea en mí tu presencia. Que la gente vea en mí tu poder y tu majestad. Que se asombren con tu resplandor. Que se asombren con todo lo que tú eres. Que cuando me vean a mí, te vean a ti. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Otra vez, Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro igual. Tú estás, tu majestad. No hay otro igual. Otra vez. Tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla ante Cristo, Cristo, no ¿Cuántos sintieron a Dios en esta mañana? ¿Están contentos con Él? Pues me da gusto que hayan estado aquí, que me hayan regalado una hora de su tiempo. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido. Dios los bendiga. Pueden dar un fuerte aplauso, que es para Dios.